tardes o muy buenas noches, depende en el momento en que usted vaya a recibir estos videos. Les estamos saludando, mis amigos, mis hermanos. En esta ocasión quisiera hacer un video de refutación a un audio que vamos a escuchar. Yo le pediría a todos ustedes que presten suma atención a lo que este caballero está exponiendo, ¿no? Por supuesto, desde un punto de vista bíblico, podemos analizar a este audio como una de las tantas herejías que han salido en estos tiempos, ¿no? Es increíble realmente ver cómo muchos de aquellos que se llaman maestros, que dicen creer en nuestro Señor Jesucristo, a la misma vez pueden estar negando, por ejemplo, en este caso, la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y también suceden contradicciones, ya que al no poder negar que Cristo es el Mesías, que Cristo es el ungido, que Cristo es el Salvador, pero a la misma vez ellos dicen no es Dios. Y por ese motivo muchos han degradado a Cristo a meramente un simple buen hombre, un buen profeta, un elegido de Dios, el Hijo de Dios, como un hombre totalmente diferente, pero hombre al fin, pero no le atribuyen lo que es, por supuesto, la deidad de Cristo, ¿no? Y lo que vamos a hacer nosotros, si Dios permite en este tiempo, y espero realmente poder ser claro, porque hay tanta evidencia en la Biblia que yo la verdad no sabía por dónde empezar todo esto, y en estos 20 minutos que vamos a estar, realmente espero en el Señor que podamos hacer un correcto análisis de este audio, ¿no? Yo le voy a invitar a que escuchemos un poquito y analicemos este audio. Voy a ir frenando de tanto en tanto el audio para ir explicando paso por paso qué es lo que está diciendo el caballero aquí en este audio, y para luego proceder a hacer un breve estudio bíblico, analítico. Voy a tratar de ser lo más exhaustivo posible en estos 20-30 minutos que vamos a estar juntos. Así que, mis hermanos, realmente espero en el Señor que esto sea de mucha bendición, ¿no? A ver, estoy buscando el audio. Ahí está. Buenos días para todos mis amados hermanos de este precioso grupo, hermanitos y hermanitas. Sendas antiguas, la paz del Eterno, nuestro Padre Celestial, esté con todos vosotros, guardándolos, bendiciéndolos en este día, llenándolos de mucha paz en sus hogares, con sus familias, mediante o por medio del nombre poderoso y santo de su Hijo amado, Jesús el Mesías, Jesús el ungido. Vamos a hacer ahí un pequeño alto, ¿no? Como para empezar ya a analizar este audio. En primer lugar, hermanos, hay mucho que por ahí le resulta un poco chocante esto de estar analizando o refutando algunas enseñanzas, ¿no? A tal punto que incluso hermanos en Cristo llegan a decir, pero solamente estemos orando por Él. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Bueno, la palabra de Dios a nosotros nos enseña que tenemos que juzgar con justo juicio, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, no es que tenemos nosotros un espíritu criticón o simplemente queremos estar constantemente peleando, ¿no? Sino que personajes como este caballero que ustedes pueden observar tiene una muy buena verborrea, ¿no? Y muchos caen lamentablemente en este engaño. Por supuesto también no le vamos a echar el 100% de la culpa a este caballero dando esta falsa enseñanza, ¿no? Sino que también la culpa lo tienen aquellos que le siguen, aquellos que sin escudriñar las escrituras simplemente le ponen un me gusta o simplemente aceptan como una verdad todo lo que este hombre está diciendo sin siquiera ir a chequear en la Biblia y ver si esto es real, ¿no? La introducción hasta ahora que está haciendo el caballero es que él mismo asegura con su boca, y esto quiero que ustedes observen cómo se contradice después, que Jesucristo es el Mesías,
Jesucristo es el ungido, ¿no? Y en eso, por supuesto, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Él es el Mesías, Él es el ungido, ¿no? Porque así es como la Biblia lo demuestra. Sigamos escuchando un poco más este audio. Mis amados hermanos, mira, la escritura es clarísima, pero mucha gente está errando e ignorando las escrituras. Aquí hace como otra introducción. A esto nosotros le llamamos la falacia del pozo envenenado. ¿Por qué decimos eso? Él está preparando, acondicionando a la gente, al oyente en este caso, a que crean lo que él va a decir. Él está diciendo muchas gentes, muchas personas están totalmente erradas en este análisis que él va a hacer, dando a entender que lo que él está presentando como postura es la única verdad. A eso se le llama la falacia del pozo envenenado, ¿no? Antes de dar su argumento, antes de comenzar a disertar, él ya envenena de alguna manera el pozo y deja al oyente condicionado a lo que él va a decir. Sigamos escuchando un poquito más. Esto analizamos de esta manera justamente para que usted también aprenda a poder discernir qué es lo que está escuchando, ¿no? Son muy, muy astutos, usan mucho lo que es la filosofía, mucho silogismo, usan mucho falacias, ¿no? Como acá acabamos de ver recién una falacia argumentativa, una falacia del pozo envenenado, ¿no? Y esto justamente son las artimañas o las argucias que utilizan todos aquellos falsos maestros, ¿no? Sigamos escuchando un poquito más. Solamente tenemos un Dios uno. No son dos, no son tres, no son 10, no. Es uno y único, y es el Padre. Él mismo se identifica en el Antiguo Testamento y dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él mismo en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, en Hechos 3:13 dice: el Dios de Abraham. Oiga bien, dice el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo, a un hombre, a su Hijo Jesús, a un hombre que nació de... Bien, hasta ahí nosotros podríamos decir que estamos totalmente de acuerdo. Ningún cristiano evangélico, ningún nacido de nuevo, puede decir que Dios no es uno. Estamos totalmente de acuerdo, esa es la doctrina de Dios, ¿no? Pero lo que acá el caballero aparentemente desconoce o por lo menos no acepta lo que es justamente la doctrina del Dios Trino, ¿no? Que aquí es donde muchas de las organizaciones religiosas, muchas de las sectas chocan frontalmente, ¿no? Y eso lo podemos ver. O niegan la existencia del Espíritu Santo, o más bien niegan la deidad del Espíritu Santo, o niegan en este caso la deidad de Jesucristo, o más bien simplemente dicen que Jesús es Dios, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo, que son los solo Jesús. Ustedes pueden observar que tristemente toda aquella persona que se desvía de la verdad es justamente cuando no puede encontrar la armonía perfecta que las Escrituras nos muestran a nosotros desde Génesis hasta Apocalipsis, justamente esa doctrina del Dios Trino, ¿no? Adjudican que, bueno, como no se encuentra la palabra Trinidad en la Biblia, no podemos nosotros hablar de Trinidad. Y como, bueno, el concepto teológico ha sido dado por un católico, entonces dicen, bueno, ustedes proceden de los católicos. Y no es así, mi hermano querido, no es así. Al desconocer la doctrina del Dios Trino o a negar la deidad de una de las personas del Dios, es justamente cuando entramos en este conflicto, ¿no? En este caso, vemos nosotros este caballero que ya comenzó a aceptar, gracias a Dios, y estamos de acuerdo, que Dios es uno. Sí, dio algunos textos bíblicos de por acá, de por allá. Algo también que tengo que resaltar es que justamente aquellos que dicen defender cierta postura, generalmente agarran un pedacito de un versículo de por acá, otro pedacito de otro versículo de por allá.
muchas veces no tienen la costumbre de dar la cita bíblica, simplemente lo repiten como de memoria nada más, frases cortas de algún texto bíblico, ¿no? Y ya con eso, por supuesto, sustentan. Y tristemente aquellos que simplemente se dedican a escuchar este tipo de audio porque duran 5 o 6 minutos, ¿no? No quieren hacer un estudio más profundo. Entonces se quedan con esos retacitos, parche de versículos de por acá, de por allá, que dicen, ah, sí, la persona usó Biblia. Mis amigos, el cristiano evangélico no niega que Dios es uno, pero también sustentamos nosotros que Dios es uno y Dios es tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y a la misma vez los tres son uno. Esto es un misterio. Es un misterio que está revelado en la Biblia y que para entender hay que leer en todo su conjunto, en todo su panorama bíblico. De lo contrario no vamos a poder comprender. Es muy fácil, mis amigos, agarrar un texto aislado de por acá, otro de por allá y comenzar a querer sustentar una idea, un razonamiento, una postura teológica o algo así. Pero a la Biblia hay que entenderla en su contexto panorámico para poder comprender realmente una doctrina como la doctrina del Dios Trino. En este caso ya el caballero asegura, sí, Dios es uno, estamos de acuerdo, pero a la misma vez ya comienza a decir que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ustedes observen cómo aquí ya él comienza a quitarle la posición de deidad de Dios a nuestro Señor Jesucristo, a meramente un simple hombre. Presten atención. Miriam, de la Virgen, de María. Y este hombre, un hombre especial, un hombre escogido, apartado, designado y santificado por Dios el Padre para hablar las palabras de Dios el Padre y para hacer los milagros, las obras de Dios el Padre. Porque todo lo Jesús hizo eran las obras del Padre, o sea, todo lo hizo Dios el Padre. Él es el único hacedor, el creador, y de él proceden todas las cosas, y las hicieron Moisés, todos Elías, Eliseo, los profetas, el Señor Jesús y los apóstoles, todos hicieron la obra del Padre, y aún nosotros seguimos haciendo la obra del Padre, predicar y anunciar este evangelio, mis amados hermanos. Pero aquí tenemos al Señor Jesús, el Hijo de Dios aquí en la tierra, un verdadero hombre, ¿sí? No cualquier hombre, mis hermanos, no, un hombre pródigo. Como dice el Salmo 45:2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó sobre ti para siempre, le dice el Eterno, dice el Eterno por medio del profeta David. Bueno, aquí vamos a hacer otro alto, ya ustedes pueden escucharle, el caballero, él está comenzando a decir que justamente Cristo es un mero hombre, simplemente un hombre exaltado, un hombre diferente, un hombre que tiene propiedades que le da el Padre, que vino a hacer la obra del Padre, todo eso, pero simplemente es un hombre, no está comenzando a aceptar la deidad de Cristo. Esta es una manera justamente de condicionar al oyente al discurso que está él pretendiendo, ¿no? Lamentablemente, cuando se desconocen las escrituras, es que sucede todo esto, ¿sí? Continuemos escuchando un poquito más para luego comenzar a entrar en lo que es el desarrollo de todo este breve estudio que estamos dando, ¿no? David, el rey David, profeta también, un gran profeta. Y mis amados hermanos, ahí dice, mira lo que dice el Señor Jesús, palabras que salieron de su boca. Hoy domingo se reúnen todas las sectas, religiones, denominaciones cristianas en el mundo a rendirle culto. Toda la honra, la gloria y la alabanza y culto se la rinden a un hombre glorificado, exaltado, que se sienta a la diestra de la majestad en las alturas, amados míos. La majestad de las alturas, el supremo Dios eterno es nuestro Padre. Dios y Padre nuestro y Dios y Padre del Señor Jesús. Bien, mis hermanos, ustedes pueden escuchar que él ya comenzó a atacar lo que es el culto, la adoración a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es evidente que este caballero no es un cristiano.
no puedo decir de qué denominación es, pero tiene mucha connotación, como por ejemplo los adventistas, ¿no? Que ellos acusan a los cristianos evangélicos de que estamos constantemente adorando o guardando, como dicen ellos, un día, en este caso como es el día domingo, ¿no? Que por supuesto nosotros sabemos que no es que guardamos un día en especial, para nosotros todos los días son del Señor. Es más, si alguien quisiera guardar un día, está en su total libertad, ¿no? Si alguien quiere guardar, por ejemplo, como hacen ellos el día sábado, bueno, está bien, perfecto. ¿Cuál es el problema? El problema es que a ese día se le está adjudicando algún poder salvífico, ¿no? A pesar que ellos, en teoría, en la práctica, ellos dicen, no, un día no está salvando, un día no salva. Pero en realidad cuando vamos nosotros a la profundidad de su teología, vemos que están totalmente preocupadísimos en guardar un día. Y si no lo guardan, por supuesto, ellos no creen ser salvos, ¿no? El cristiano no. Acá el caballero dice, y qué tristeza realmente cómo está hablando, cómo se expresa de nuestro Señor Jesucristo, que le rendimos culto a Jesucristo como Dios. Por supuesto que hacemos eso nosotros porque Cristo es Dios y es así como nosotros aceptamos porque lo vemos a través de las Escrituras, ¿no? Mis hermanos, ¿cuál es el problema que hasta acá podemos ver nosotros de este caballero, ¿no? Porque es evidente, como le dije, no es cristiano, puede ser que se presentó como perteneciente a la iglesia de Sendas Antiguas. Si yo no me equivoco, esta iglesia, la Sendas Antiguas, son los judaizantes latinos, como le llamo yo, o aquellos, por supuesto, que creen mucho en el hebraísmo, ¿no? Son latinos que se creen judíos, de las 10 tribus perdidas de Israel. Se creería que tiene esta postura teológica, ¿no? Bueno, como he dicho al comienzo, ellos están totalmente negando lo que es la doctrina del Dios Trino. Y al negar la doctrina del Dios Trino, por supuesto que van a negar o al Espíritu Santo como Dios o a nuestro Señor Jesucristo como Dios, ¿no? Acá hay un total desconocimiento, mis amigos, de lo que son los títulos mesiánicos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A pesar que ellos dicen, por ejemplo, que tienen mucho conocimiento o son muy versados, como se podría decir, en cuanto a lo que es el Antiguo Testamento, se ejercitan o estudian mucho lo que es el hebreo, etcétera, etcétera. Pero sin embargo podemos ver nosotros que a tal punto ellos tienen cierto sesgo, ¿no? Que no pueden ver reflejado en el Antiguo Testamento todas las profecías, todo lo que justamente hablaban de lo que iba a venir, ¿no? Que era nuestro Señor Jesucristo. Ellos, al no entender uno de los títulos mesiánicos, es que cuando leen simplemente el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre, no pueden percibir el mensaje profundo y espiritual y profético que están recibiendo. Los judíos de aquellos tiempos, de aquel entonces, por supuesto que ellos sí podían darse cuenta que esto era un título mesiánico, llamarse el Hijo del Hombre, Hijo de Dios, porque él mismo, por supuesto que él mismo se autodefinió de esa manera, ¿no? Pero tenemos nosotros evidencias bíblicas de que realmente Cristo, el Señor Jesús, es Dios encarnado, ¿no? Él, aparte de tener este título de Hijo de Dios o Hijo de Hombre, como un título mesiánico con el cual él se presentaba a la sociedad israelí de aquellos tiempos y ellos comprendían perfectamente el mensaje, también tenían otros tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a leer unos cuantos como es el Redentor, otro título mesiánico, Pan de Vida, Señor, Creador, Hijo del Dios viviente, Hijo amado, Santo de Israel, etcétera. Bueno, admirable, consejero, Dios fuerte, etcétera, etcétera. Podemos ver nosotros que hay muchos títulos mesiánicos con los cuales el Señor Jesucristo se presentaba, y por supuesto que el pueblo de Israel podía comprender exactamente quién es el que estaba enfrente de ellos, ¿no? Hermano querido, hay algo que
Me gustaría leer un poquitito, por ejemplo, en Zacarías, ¿sí? Como para dar un sustento bíblico de algo, que realmente nosotros podemos comprender, ¿no? Zacarías capítulo 9. Si ustedes tienen Biblia, también me gustaría que chequen ahí. Vamos a encontrar justamente lo que es una de las profecías mesiánicas y cómo después se está cumpliendo todo esto, ¿no? Un segundito que tengo una Biblia nueva y se me pegan un poquito las hojas, ¿sí? Bien, Zacarías capítulo 9. Acá habla justamente el profeta anunciando una de las profecías que nuestro Señor Jesucristo cumplió, ¿no? Cumplió a rajatabla, dando a entender, por supuesto, de esa manera que Él era justamente el Mesías, ¿no? Aquel que había de venir, aquel del que hablaban las profecías. Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de asna. Y ustedes ya por supuesto saben la historia esa donde está, ¿no? La podemos encontrar allá en Marcos 11, del 1 al 11, y también en Lucas 19, del versículo 29 hasta el 40 aproximadamente. Ahí tenemos nosotros el cumplimiento de esa profecía que Zacarías dio en aquellos tiempos, ¿no? Por eso justamente que los fariseos, los saduceos, los escribas y mucha gente que estaban ahí podían darse cuenta que el que estaba entrando en ese pollino era justamente el Mesías, ¿no? Que era Dios mismo, aunque muchas veces no querían reconocerlo, ¿no? Y al final, por supuesto, lo mataron justamente por eso, ¿no? Otra profecía muy conocida también está acá en Isaías. Ustedes vayan tomando notas si quieren. Isaías capítulo 9, ¿sí? Vamos a ver un momentito. Versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado está sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Preste atención, ¿no? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá fin sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Acá vemos otra profecía, por supuesto, en este caso dado por el profeta Isaías, donde habla justamente de la venida de ese Salvador de una manera sobrenatural a través de la Virgen María, ¿no? Como digo, cuando no se comprende justamente los títulos mesiánicos, es que se cometen estos errores de decir que simplemente Jesucristo es un simple hombre, ¿no? Acá él le puede poner títulos muy bonitos, como no es un buen hombre, que es el mejor hombre, es un excelente hombre, es un ungido de Dios, es un emisario, todo lo que quiera, pero es un hombre según lo que dice este caballero. Y la Biblia está demostrando con unos cuantos versículos, hay mucho más, pero por cuestión de tiempo no lo vamos a tocar a todo, pero claramente demuestra que Cristo o Jesús es Dios mismo encarnado, ¿no? Ya vamos a ver otros tantos versículos, pero quiero que sigamos analizando un poquito más el audio de este caballero. Por eso el Señor Jesús dice: te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Por eso el Señor Jesús dice: vosotros adoráislo y no sabéis. Nosotros, Él se incluye ahí. Nosotros adorámoslo y sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, viene del país de Israel, ¿sí? Pero mira, él dice nosotros, él también se incluye, él también adoraba al Padre. Ahora no recuerdo el texto, pero en el Evangelio de Lucas hay un versículo donde Jesús mismo cantaba el himno al Padre, a Dios. Pero no recuerdo ahorita el texto, mis amados hermanos. Bueno, en Getsemaní, es más, en Juan 17, 1 al 3, el capítulo 17, todo es la oración más hermosa de la Biblia, donde el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no es Dios ni es el Padre, es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios,
está orando por los discípulos y está orando por todos nosotros, mis amados hermanos. Y ahí dice, Jesús levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Mira, cómo lo dice claro. Se está identificando como el Hijo y le está diciendo a otro, Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Quién está hablando? El Hijo. ¿A quién se lo está diciendo? Al Padre. ¿Quién está hablando? El enviado. ¿A quién se le está diciendo? Al que lo envió. Y el versículo 3 dice, y está en la vida eterna, en oración, onos a ti, Padre, el único Dios verdadero, y tú has enviado a Jesucristo. Por eso Jesucristo, como no es Dios ni es el Padre, tenía que rendirle adoración, alabanza al Padre y orar al Padre. Por eso oraba. Bien, aquí claramente podemos ver al caballero que él acentúa justamente que Jesucristo no es Dios y da como evidencia algunos textos bíblicos donde él justamente oraba, ¿no?, al Padre, oraba al Padre. Y esto es como una clara evidencia según esta mentalidad que intentan justamente analizar a Dios con un razonamiento humano, ¿no? Cuando se hace eso, sucede lamentablemente este tipo de desencontronazo, ¿no?, en cuanto a la parte teológica doctrinal. ¿Qué ser humano puede realmente analizar la mente y la profundidad de Dios? Absolutamente nadie. Los ateos, ellos exigen, por ejemplo, una prueba científica de la existencia de Dios, ¿no? Es como que ellos necesitan que a Dios se le meta dentro de un tubo de ensayo y, bueno, con algunos procedimientos científicos podamos demostrar esa existencia. Bueno, eso es totalmente ridículo, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros sustentar científicamente una existencia en un laboratorio de Dios? Eso es imposible. Porque si pudiésemos, o daría la casualidad que pudiéramos nosotros comprobar la existencia de Dios mediante algún acto científico o un pensamiento filosófico, entonces ya Dios dejaría de ser Dios. Dios está fuera de la esfera creada, ¿no?, dentro de todo este plano terrenal. Él es un ser increado. Él siempre existió. Por ese simple motivo es que el ser humano no puede analizarlo en su profundidad a Dios. Y este caballero quiere simplemente encerrar en un pensamiento filosófico netamente humanista, humano, de que como él es hijo de Dios y es menor que el Padre, y él está sujeto al Padre y que ora al Padre, demostrando así, según él, que Cristo no es Dios, sino que simplemente es un hombre porque necesitaba justamente estar con Dios, ¿no? Pero gracias a Dios que la Biblia a nosotros nos muestra otra realidad, ¿no? Por ejemplo, texto conocidísimo y Juan capítulo 1, ¿no?, que es estos versículos, muchos, como por ejemplo los testigos de Jehová, algunos adventistas, no todos, en este caso caballeros como estos que me imagino que son judaizantes latinos, les gustaría que no existieran, ¿no? Pero la Biblia asegura, por ejemplo, en Juan 1:1, que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo. ¿Quién es ese Verbo? Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Él estaba en el principio y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Así de sencillo se puede refutar todo esto. Pero por supuesto que estas personas jamás van a aceptar algo así, ¿no? También dice acá, por ejemplo, continuando la lectura en Juan capítulo 1, el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios, hablando justamente del Verbo, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estuvo en la creación.
¿Cómo es que la mente humana intenta comprender, pero cómo puede ser que existen tres dioses? No, no son tres dioses porque si no seríamos triteístas. Y nosotros no somos triteístas, ni politeístas, ni enoteístas. Creemos en un solo Dios, como enseña la Biblia, pero un Dios en tres personas. ¿Cómo explicarlo? Muchas veces es un poco difícil de explicar así con dos o tres palabras. Pero esto es un misterio que Dios ha dejado en su palabra y que aquellos que que creemos realmente, lo creemos por fe y así lo aceptamos. Continúa Evangelio de Juan capítulo 1 diciendo lo siguiente: y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Es el versículo 5. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Bien, acá nosotros vemos ya también el ingreso de Juan el Bautista, que también está por supuesto profetizado que él era quien iba a abrir el camino a este Mesías, ¿no? Otro texto bíblico que también es claro, y lo encontramos allá en Primera de Juan, usted vaya anotando, hay muchísimos textos bíblicos que hablan justamente de la deidad, ¿no? de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, y el versículo 20 que dice lo siguiente, ¿no? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Presta atención. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si para este caballero el texto bíblico hubiera sido de esta manera, él podría encontrar acá otro sustento bíblico donde aparentemente dijera que es el Hijo de Dios, pero no es Dios, sino que es un simple mortal. Eso es lo que está diciendo él. Si lo dejásemos así, ¿no? Preste atención. Pero sabemos que el Hijo de Dios, ve, diría, ¿no? Ahí está, es simplemente un hombre más que es Hijo de Dios, así como nosotros, porque eso es lo que dice al final del audio él también, que simplemente Cristo es como nosotros, nada más que, bueno, fue ungido, vino a hacer obras, como estaba diciendo también en el audio, como lo hizo Moisés, como lo hizo Jeremías, como lo hizo Ezequiel, Elías, etcétera, etcétera. Sin desconociendo, por supuesto, que todos ellos son tipo de Jesucristo, por supuesto que sí. Que todos ellos hicieron las obras, quizás milagros, señales, prodigios, etcétera, como lo hizo el Señor. Por eso es tipo de Jesucristo. Vemos nosotros que la Biblia misma enseña que todas las cosas del Antiguo Testamento son la sombra del porvenir. Y ese porvenir era justamente el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Pero todos ellos, Moisés, Elías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera, los apóstoles, todo, incluso hasta nosotros que predicamos el Evangelio, todo, ninguno ha entregado su vida en la cruz, ha derramado su sangre, ha hecho un sacrificio, se autoinmoló. Porque como vemos nosotros allá en Juan capítulo 3, 16, que dice bien clarito que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único Hijo, para que todo aquel que en él cree, fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Cristo hubiese sido un simple mortal, como pretenden rebajar este caballero y todas estas sectas demoníacas, porque son sectas demoníacas que hay, entonces ese sacrificio en la cruz, ese derramamiento de sangre que él hizo, no tendría ningún sentido, porque es simplemente un mortal. Y la sangre de un simple mortal no puede satisfacer la demanda de Dios contra el pecado. Por eso fue necesario que Él mismo, y esta es la parte que no entienden, que Dios mismo se humanó a través de la Virgen María para luego caminar entre nosotros. Porque necesitaba tomar cuerpo humano para poder redimir a la humanidad. Y esa sangre pura que se derramó es la que nos compró y nos redimió a todos aquellos que por fe creemos nosotros en ese sacrificio.
Y esto es algo que no pueden comprender, es un concepto que no lo tienen revelado en su cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente aún no han nacido de nuevo, porque lamentablemente muchos de ellos, como dice las palabras de Dios, están guiados por espíritu de error, ¿no? Entonces, si él leyera y dijera esto, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero y que estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Hasta ahí él tendría sustento suficiente para decir, ven, simplemente Jesucristo fue el Hijo de Dios, fue un hijo de hombre, pero no es Dios. Pero gracias a Dios que este versículo continúa diciendo, este es el verdadero Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que, bueno, disculpen hermanos, justo me llegó un mensaje, doy gracias a Dios por aquellos que están conectándose en este vivo que estamos haciendo, ¿no? Que el Señor realmente les bendiga a todos ustedes. Un saludo para mi hermana Lady Carolina de Colombia, también para mi hermano Juan Lemus, él es de Estados Unidos, y bueno, para todos aquellos que quizá más adelante se estén comunicando, ¿no? Mis hermanos, gracias a Dios entonces por estos textos bíblicos que podemos comprender nosotros la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. No es un Dios, sino que Él es Dios. Parte de la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Sigamos escuchando un poquito más el audio de este caballero y analicemos ya el final de todo esto. Oraba al Padre porque él era un hombre, 100% un hombre en la tierra, necesitado de Dios el Padre. Necesitaba la ayuda, necesitaba la unción, necesitaba el poder. Nuestro bendito, amado Señor Jesús el Cristo, nuestro Salvador, nuestro Señor amado. Amados míos, uno leer, decir o enseñar estas cosas está menospreciando al Señor Jesús. No, antes, al contrario, lo estamos honrando, lo estamos exaltando. Este verdadero hombre, en millones, miles de millones que han habido sobre la faz de la tierra, y habrán, ningún hombre no se ha levantado ni se levantará otro hombre como él. Un hombre, mire, un hombre que Dios santificó. Por eso dice, el Padre santificó. Y él nos santificó a Jesús, el Padre, y lo envió al mundo. Vosotros decís, yo soy un blasfemo por he dicho, hijo de Dios soy, amados míos. Él mismo dice, hijo de Dios soy. Todo el tiempo se identifica como hijo de hombre, hijo de Dios. Y todo el tiempo identifica a su Padre. Mi Padre está en los cielos, mi Padre está en los cielos. Y siempre estaba en la tierra. Y ahora aparece en más de 5 textos donde está sentado a la diestra del Padre, de Dios en las alturas, de la majestad en las alturas, mis amados hermanos. Por eso, miren, es un error. Están omitiendo todo el cristianismo. Hoy domingo reunirse a rendirle toda la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y el poder a Cristo Jesús, al hombre exaltado, santificado, glorificado por Dios el Padre, y nos darle toda esa honra, toda esa gloria y toda esa alabanza a nuestro Padre Celestial, al majestuoso Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de nuestros padres. ¿Quién es? Al Padre eterno, al Padre. No tiene principio de días ni fin de años. Él subsiste por sí mismo. Él no recibe vida de nadie, y él no es exaltado ni es ungido por nadie. Nuestro Señor Jesús, este verdadero varón, fue ungido, fue resucitado, fue exaltado, le fue dado el nombre, ¿sí? Y fue enviado a salvarnos. Por eso dice Pablo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y punto, no hay sino uno solo. Y ese es el Padre. Y hay otro, un solo mediador. Ya el mediador, Dios, mire, ya el mediador no es el Padre, no es Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, porque Pablo no dijo Jesucristo Dios o Jesucristo el Padre, mis amados hermanos, pues él no lo es. Él mismo dice Jesucristo hombre. Bueno, esta reflexión la envío con mucho amor. Bueno, mis hermanos, ahí pueden ver otra vez cómo se cierra y cómo se contradice, ¿no?
como he dicho, él no está comprendiendo por completo lo que es el título mesiánico de hijo de hombre o hijo de Dios, ¿no? Gracias a Dios que la Biblia tiene mucho sustento bíblico y que podemos nosotros tranquilamente desboronar todo esto argumentos que él está teniendo, ¿no? Por ejemplo, quisiera buscar, a ver un segundito, quiero buscar un texto bíblico que habla justamente de algo de cómo nosotros podemos ver acá la interacción de lo que es el bautismo, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, cuando vemos nosotros una voz que del cielo dice: este es mi Hijo amado, y lo vemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo siendo bautizado, y por supuesto al Espíritu Santo en forma de paloma, ¿no? Ahí nosotros tranquilamente vemos a la tres divinidad, ¿no? Quiero decir, a las tres personas de la divinidad interactuando de manera coigual, ¿no? Consustancial, como también se le dice. Entonces, él, al no comprender esta acción de Jesucristo con el Padre, como él está orando, claramente comienza a entrar en estas contradicciones, ¿no? Hay texto bíblico, y con esto vamos a ir terminando, que habla justamente de los atributos divinos que tenía o que tiene nuestro Señor Jesucristo, y uno de ellos, por ejemplo, podemos encontrarlo allá en, a ver, Juan capítulo 8, versículo 58. Vamos a leer, con esto vamos a ir terminando, Dios mediante. Yo espero realmente en el Señor que haya quedado un poco claro todo esto. Si hay preguntas, bueno, y quieren hacerla, no hay, lo podemos responder tranquilamente en privado, porque ya vamos a cerrar lo que es el en vivo. Doy gracias a Dios por aquellos que han estado acompañándonos, han estado siguiendo la transmisión, y también, por supuesto, pido al Señor que el Espíritu Santo toque el corazón de aquellas personas que están un tanto erradas, confundidas con todo este tema. Negar la deidad de Cristo es simplemente una blasfemia, es una herejía. Hacer eso es ir en contra de lo que los fundamentos apostólicos, ¿no?, que podemos ver nosotros acá. Bueno, leamos entonces Juan capítulo 8, versículo 58, que dice lo siguiente, ¿no? Les dijo Jesús: de cierto digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Ahí está. Claro es el versículo cuando habla de la omnipresencia de Dios, ¿no?, de un Dios omnipotente, ¿sí? Él dice clarísimo acá: de cierto digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Lo declara él. Él quizás no está diciendo yo soy Dios directamente, aunque los judíos de aquel tiempo tranquilamente podían entender lo que estaba diciendo Jesucristo. Por eso es que dice, no te apedreamos o no te queremos matar porque por las señales que tú haces, sino porque tú dices que eres Dios. Ellos comprendían perfectamente bien que Dios, que Jesucristo decía ser Dios. Vuelvo a repetir, el versículo dice, para que lo note, Juan capítulo 8, versículo 58, le dijo Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Ahí vemos entonces nosotros lo que es la omnipotencia, ¿no?, de Cristo. A ver, leamos otro texto bíblico, Mateo 28, 18, ¿no? Al demostrar esto, por supuesto, nosotros podemos tranquilamente ver ahí uno de los atributos de Dios. Y Jesucristo tenía todos esos atributos, por eso él podía hacer las señales que estaba haciendo. No solamente vino acá a dar vista a los ciegos, a curar al leproso, a sanar a los enfermos, que eso simplemente era como una credencial de presentación del Mesías.
Y cada vez que los fariseos, los saduceos, los escribas, el pueblo de Israel veía todo este tipo de cosas, ellos podían identificar a ese Mesías que estaba profetizado, como ya hemos leído algunos textos bíblicos, ¿no? Mateo, ¿qué dije yo? 28, 18, dice lo siguiente, a ver. Y acercándose Jesús le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿A qué ser humano o qué ser humano puede tener potestad en el cielo y también la tierra? Esta es otra clara declaración de nuestro Señor Jesucristo, de su propia boca sale, diciendo que toda potestad me es dada desde el cielo y la tierra, ¿no? Veamos otro más, Hebreo, capítulo 2, versículo 8. Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero ahora no vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas. Claramente otra declaración apostólica de que todas las cosas están sujetas a él, porque él es Dios, claramente, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Veamos un Salmo 139, vamos un Salmo, acá ya vemos una declaración del salmista, donde justamente dice que él es inmutable, ¿no? Salmo 139, a ver, vamos al Salmo 139, un segundito. Salmo 139, versículos 7 al 12, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi lecho, he aquí, allí tú estás. Si tomare, veamos tener el 9, si tomare las alas del alba y habitar en el leteo del mar, y aún allí me guiará tu mano, y a mí y me asirá tu diestra. Bueno, acá vemos también otra declaración del salmista, justamente que habla, ¿no?, de un Dios inmutable, ¿no? Y terminemos con un clásico, Colosenses capítulo 2. Usted puede seguir buscando todos los textos que quisiera. Realmente hay una gran cantidad de versículos y que demuestran, ¿no?, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, y vamos a leer el versículo 9. Porque en él habita, presta atención, corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Así es, mi hermano querido, Cristo también estuvo en lo que es la creación. Puede buscar usted, ya hemos leído algo, Juan capítulo 1, versículos 3 en adelante, ¿sí? Cristo es el que trae vida, luz al mundo. Puede buscar Juan capítulo 5, versículo 21, 1 Corintios 4, 15. Cristo es la luz también. Él es el autor de nuestra salvación eterna. Vuelvo a repetir, mis hermanos queridos, si realmente Jesucristo, nuestro Señor Jesús, no fuese Dios, su sacrificio sería totalmente en vano, ya que se ha derramado sangre netamente humana. Y por ese motivo entonces no puede justificar, no puede salvar a la humanidad. Para que ese sacrificio sea perfecto, acepto ante los ojos del Padre de Dios, tiene que haber sido un autosacrificio. Él mismo se entregó a sí mismo para perdón de los pecados de cada uno de nosotros. Su sangre preciosa nos ha limpiado. Pero lamentablemente sectas y personas como este caballero niegan por completo ese sacrificio, ¿no? Y lo bajan a un simple ser mortal. Mis hermanos, realmente yo espero en el Señor que esto haya sido de bendición. Pido disculpas si por ahí no pude explayarme un poco más, porque son tantos los textos bíblicos, he buscado tanta información sobre esto realmente, que es como que me satura e inunda, ¿no? Pero gracias a Dios que la Biblia
es abundante en todo esto, y que Cristo es Dios. Mis hermanos queridos, que el Señor les rebendiga.